Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez va a ser la segunda parte del Facundo. Nada, me encanta la verdad que el primer video salió muy bien. Ahora el segundo vamos a hablar específicamente ya de los primeros capítulos de esta gran obra. Así que nada, va a ser el capítulo 2, el capítulo 3, 4 y 5. Termino, con la iniciación, el comienzo de la historia de este gran hombre que es Juan Facundo Quiroga. Así que nada, no los molesto más y arranco. Capítulo 2. Sarmiento afirma nuevamente la tempestuosa dificultad de los civilizados contra la barbarie, su esencia bruta y desorganizada, pero sin el mínimo pudor admite que estos actos acontecen a una riqueza poética, la gran guerra entre los cívicos y los bárbaros. En este sentido, como así nombra a Fenimore Cooper en su novela El último mohicano, demuestra que Argentina supo embarcarse en las historias de los escenarios naturales, los descampados que pierden de ilusiones a las almas campestres, a los viajeros que se atemorizan al divisar el fin de la pampa y el comienzo de los campos incendiados. Estas reacciones enigmáticas fueron descritas por aquellos cívicos poetas, como ha de ser el gran Esteban Echeverría en su poema La cautiva. Los fenómenos sociales de cada cultura fueron forjados por accidentes de la naturaleza. Estos conforman las culturas y peculiaridades que, si se estudia de dos pueblos que coexistan en iguales condiciones, encontrará similitudes que sobrepasan las coincidencias. Es por eso que miles de pueblos desconectados de otras influencias hayan dado con el arco y flecha. La forma de matar a un búfalo en los desiertos norteamericanos no se aleja del método de los indígenas del norte al faenar una vaca o un ternero. Estas coincidencias de la naturaleza se adhieren hasta en las vestimentas, la dieta, su semblante grave y la hospitalidad árabe. Los agravios de la fauna, la incertidumbre de la flora, todo ha formado una candorosa poesía que resuena en los confines de la tierra. La facultad del espíritu humano se resume en la vivencia del espectáculo de lo bello, del poder terrible, de la inmensidad, de lo incomprensible. Porque solo donde acaba lo palpable y lo vulgar, empiezan las mentiras de la imaginación, el mundo ideal. La mitificación de la República Argentina se traduce en el simple acto de clavar los ojos en el horizonte y ver, no ver nada. Porque cuando más se hunde la vista en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se aleja, lo confunde y lo sume en la duda. ¿Qué hay más allá de lo que ve? La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí la poesía de mi patria. El hombre que se mueve en estas escenas se siente asaltado de temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto. En los campos desolados y las populosas ciudades, la música juega un rol importante. La expresión de las tradiciones decoran los espacios. Los jóvenes cultos tocan el piano o la flauta. Los mestizos se dedican únicamente al dominio de la guitarra. Tal es la adoración al arte que un joven Echeverría se animó a convivir con la campaña. El poeta, con su traje impoluto, se adentra en las pulperías para dar bellas descripciones de los llanos, el Cuyo y sus pueblos originarios. Todos los gauchos le rodearon con respeto y afición, y cuando uno recién entrado miraba despectivamente al cajetilla, alguno le revelaba su profesión. Él es poeta, decía. Era ahí cuando la hostilidad cesaba ante tan privilegiado título. Dentro de la campaña podemos encontrar una serie notable de personajes que infunden en su tierra las costumbres, peculiaridades y tradiciones. El rastreador. Este es el carácter más extraordinario que la campaña presenta. Todos los gauchos del interior son rastreadores. Posee un poder de entendimiento superior de la naturaleza. Es quien reconoce las huellas del tigre, las distingue entre mil. Advierte, mirando los rastros que deja el suelo, si un carruaje va despacio ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Un día me llevaba un peón hacia Buenos Aires. Él mismo mira el suelo y dice, siendo asertivo, por aquí pasó una mulita mora muy buena. Son los de la tropa de Don Zapata. Están bien ensillados. Se ve que pasaron ayer. Esa forma tan confiada y solemne da con él un símbolo de respeto absoluto en los pagos. El pobre lo respeta porque teme de una denuncia suya, sabiendo que las autoridades le creerán. El terrateniente porque su testimonio puede fallarle. El dominio en el saber de los acontecimientos naturales es parte de la ciencia casera y popular. Sucede un robo.
Las autoridades proceden a llamar al rastreador. El hombre investiga con suma profundidad las escenas del hecho, la tierra con sus huellas, los objetos del alrededor, las casas que flanquean la zona. Todo es de vasta importancia para la decisión final del gaucho. Cuando concluye con su reflexión, se lleva consigo unos pares de oficiales, llega a una casa designada por él mismo y, sin duda que lo inquiete, sentencia: «Este es el ladrón». En el juicio, el chorro se resigna de toda forma retórica para salvarse de su pena, pues sabe que el juez está a disposición del sabio, y no le importa otra palabra que no sea la del hombre más extraordinario del interior, el rastreador. El vaquiano. Es un gaucho grave y reservado. Conoce los palmos, 20 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más completo y el mapa que un general necesita para su campaña. En él depende el éxito de los desafíos que se impongan al general. Por las noches, donde la oscuridad absorbe todos los colores distintivos que orientan a los viajeros, el vaquiano, callado, se baja de su montura, camina descalzo, toca los yuyos para reconocerlos, así ver en su interior la cercanía de un río valle. Muerde ese trébol, con su raíz, advirtiendo al general que si es de aguas dulces o saladas. Se separa del ejército y vuelve luego de horas para sentenciar con pocas palabras: «Estamos a 12 leguas del río». Cuando nadie se da cuenta, el gaucho divisa los avestruces y los guanacos. En eso menciona que el enemigo está cerca. Por el polvo que se revolotea en los llanos, el vaquiano, infalible, da su primicia. Son 2000 hombres. Todas las novedades del gaucho interpelan directamente en el líder de la campaña, quien ingenia las estrategias a son del reservado hombre rudimentario. El gaucho malo. En los pagos que circunda, día a día, en las pulperías, las casas y las partidas, se escucha el rumor de sus hazañas. Se repite ese nombre que, con reputación sanguinaria, ha logrado marcar la tierra. Se escapa de la justicia, que ya conoce también su imprudencia. Es quien por defecto se hace líder, o más bien jefe, de bandas bárbaras, quien toma la iniciativa de la violencia, enarbola su figura mítica y, el que se atreva a desmeritarlo, sufrirá las consecuencias de embravecer a la especie más temible de la campaña. A este hombre se lo puede considerar el más fiel enemigo de la civilización, bárbaro, violento. Pero será inadecuado aludir que es asesino bandido. Su pecado capital es robar caballos. Tiene una relación especial con él mismo, se adhiere hasta tal punto de reconocerlo en su extravío, en un ejército ajeno al suyo. Analiza, cual científico, las manchas y las peculiaridades de la bestia. Concluye finalmente que no existe caballo igual, es decir que el gaucho malo recorrió en su mente 1000 estancias de la pampa, buscando esa rareza que posee el animal que tiene enfrente. Por esta profesión, que también se la denomina delito, se pierde en las campañas de Santa Fe y Córdoba. Hace su respectivo trabajo y vuelve de los llanos con una tropilla de caballos a su alrededor. El cantor. Acá tienen a la idealización de aquella vida de las revueltas, de civilizaciones, de barbarie y de peligros. El cantor anda de pulpería en pulpería, espera que se reúnan las almas y canta a sus héroes de la tierra, perseguidos por la justicia, los llantos de la vida y el dolor de la muerte. El cantor hace el mismo laburo de crónica, costumbres, historia, biógrafo, que el bardo conforma su esencia y derrama su sabiduría con la guitarra en sus manos. Su poesía original es pesada, monótona e irregular cuando se abandona la inspiración del momento, más narrativa que sentimental, llena de imágenes tomadas de la vida campestre, del caballo y las escenas del desierto. Cuando se esmera en narrar las proezas suyas o de los célebres malevos que galopan en los pueblos, sus estrofas se elevan hasta la inmensidad poética, para así caer nuevamente a los hechos, ya sin versificación. Su fin, sin más, es la de transmitir aquella historia bárbara a los confines de la conciencia del receptor. Morirá poeta, morirá cantor. Capítulo 3. Las provincias interiores presentan estancias instaladas cada 4 leguas. Estas flanquean toda la sociedad bárbara. La agricultura y la ganadería, que subdivide a la campaña pastora, obliga a relacionarse entre pares. Aunque coexisten, la propiedad no se delimita por alambrados, la fauna y flora conviven sin restricciones. Mientras la mujer se encarga de la faena, el hombre emponchado sigue desocupado, sin responsabilidades ni fastidios que lo aquejen. Odia el hogar, lo suprime. El caballo es la excusa perfecta para alejarse de la vida hogareña. El gaucho existe a caballo, recorre los llanos, compra, bebe, come y sueña a caballo.
El segundo lugar que más aprecia es la pulpería. Es acá donde se deslumbra la vida árabe, tártara. Se entera de los animales extraviados, el precio de las bestias, por dónde se hallan las huellas del tigre, las charlas que despejan las desgracias de la conciencia bárbara. El cantor emite su poesía, cual profeta, y se encarga de engendrar enseñanzas a sus oyentes. El vicioso juego de las cartas, la plata a la mesa, enciende el espíritu taciturno del gaucho. El respeto se gana vulgarmente, en las habilidades que logre demostrar a caballo, en la rudeza de su aspecto, en el uso feroz del facón en mano. Y en estos últimos se crea la reputación. A diferencia de las sociedades extranjeras, donde la plebe saca el cuchillo para matar y sin más, el paisano argentino saca el arma y grita «guerra a cuchillo» a su contrincante. Este acepta, iniciando un combate a fin de herir, más que al físico, a la validez social del otro. Esta apasionante lucha termina cuando uno de los dos valientes derrama un caudal de sangre en su cara. En caso de que suceda una desgracia, o sea que lo mate, las simpatías van al desgraciado y, sin pensar dos veces, el asesino emprende su fuga. Sabe que las autoridades lo perseguirán. El vencedor, aunque odiado para algunos, logrará conseguir que su nombre comience a vociferar por sus pagos, adquiriendo prestigio. La equitación se ejerce a grandes carreras donde varios gauchos galopan sin parar, chocándose, tirándose cascotes, piedras y boleadoras al contrincante. Pasatiempos que se juegan la vida y la muerte. Misma fue la barbarie quien rechazó el dominio español en sus tierras, se negó al abuso constante de ellos y predicaron con su reducido castellano libertad a las Américas. Las masas se envilecieron y despertaron en el bruto espíritu guerrero que los caracteriza. Hay una necesidad para el hombre de desenvolver sus fuerzas, su capacidad y su ambición. Y cuando faltan los medios legítimos, él se forja un mundo con su moral y sus leyes. Es acá donde principia la violencia, la maldad y la muerte. Los municipios, casi inexistentes en el interior, deben priorizar la justicia. Para reprimir al desalmado hombre de los llanos, se necesita un juez aún más inhumano. Debe ser conocido en el boca en boca por sus maldades, odiado pero temido. Quizás sea arbitrario, imponga condenas severas a simples robos, manda a la frontera a gauchos sin motivos algunos y se guía por sus pasiones oligárquicas, dejando de lado gran parte de la justicia. Pero es en la conciencia colectiva del pueblo donde se busca formar un sentimiento de autoridad y obediencia al poder. Suena contradictorio, sin embargo. En la balanza de la justa maldad y la injusticia eterna, Sarmiento decide implorar por la primera. Es imposible forzar a un pueblo enteramente bárbaro a cumplir la línea de la civilización. Entonces, como solución, sea por temor a la revolución interna o la estrategia política, los gobernadores de Buenos Aires o Córdoba dotan a un célebre gaucho, al más temido de sus pagos, como comandante de campaña. Es el rango más alto que puede conseguir un hombre rudimentario. Su poder es tan inmenso que llega a igualar a la de un general, de forma totalmente injusta, ya que el segundo ha pasado por batallas, noches de insomnio, derramando sangre por la patria que soñó. Y todo para que un simple terco que ni leer sabe, tenga fuerzas para rebelarse. Es por eso que don Juan Manuel de Rosas, mismo quien postuló a los comandantes de campaña como López, Ibarra o Quiroga, temibles y poderosos nombres, sea quien, irónicamente, los despoje de la escena política para poner a otros que ni se acercaban a las devastadoras fuerzas de los pioneros, y de Facundo, el alumno por excelencia. Fueron simples marionetas del más grande estanciero que existió en Argentina. Capítulo 4. Revolución de 1810. Adentrados en la primera década del siglo XIX, las almas de la posterior patria comenzaron a rebelarse contra la realeza española. Las ciudades estaban a gusto con esa revolución, entusiasmados por formar parte de los cambios históricos y así competir contra las grandes naciones europeas. Crear la nueva organización nacional. Las campañas pastoras le era una molestia a todo el tema de formar nuevas organizaciones, comunidades y leyes. Ese exceso de vida incomodaba el ritmo y el estilo de vida que llevaban. Hasta que el fervor de los cívicos logró contagiar ese espíritu de desobediencia a la corona, fusionando las almas guerrilleras con la brutalidad de esas bestias que viven en los llanos. Juntos formaron ejércitos primitivos que se distribuyeron en el Alto Perú y Montevideo, a fin de enfrentar las tropas del general Bigodet. Rondó, el general bonaerense, pisó las tierras orientales con el célebre caudillo Artigas y sus miles de gauchos.
ingeniaron los ataques hacia los realistas, hasta que un día el comandante de campaña desertó del ejército civilizado para luego hacerle la guerra al general. Esta fue una sorpresa que dio en ella una imperiosa revelación. El bárbaro no pertenece a ningún bando, su enemigo natural es la civilización. Para comprender la magnitud de esta acusación, hay que saber lo siguiente. La Argentina de las primeras 2 décadas mantuvo una feroz batalla entre los realistas, es decir, los españoles colonizadores, y los patriotas, quienes lucharon con uñas y dientes con el único objetivo de romper el sometimiento soberano de sus pueblos, de los abusos que imponían otros que ni siquiera les correspondían esas tierras. Esta rivalidad, sin embargo, mantenía una similitud. Eran ciudadanos civilizados que argumentaban y discutían acerca de la futura organización del terreno. Artigas, Facundo, Ibarra, entre otros, deformaron tales modos e infundieron el odio a los libros, a la educación y en la existencia misma del Estado. Es así como se formó la tercera fuerza. Rosas, en su metamorfosis de noble cívico inmundo bárbaro, se adueñó de formas siniestras, sádicas de tortura y muerte, dándole ese tinte de gaucho que, como una trampa, acrecentó la fama y el respeto de la campaña, sin saber que ellos serían los más perjudicados de sus rudimentarios actos. Puntualizando en esto, una de sus formas de maltrato inhumano era la de enchalicar al enemigo. Esto consiste en embolsar a un hombre en el cuero fresco de una vaca, coserlo y dejarlo ahí tirado, sin más, en el medio de la nada. Ya se darán cuenta los horrores que presenta esta forma de impartir justicia: hambre, náuseas y la asqueada muerte. Finalmente, las ciudades se impusieron por sobre la realeza, aunque, no mucho tiempo después, los bárbaros ganaron una batalla contra los cívicos. 4 ya son las ciudades que han sido destruidas por la barbarie: Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y La Rioja. Esta última, al principiar los años de la Revolución, en 1810, ostentaba de personajes notables, catedráticos que, de lujosos zapatos, pisaban las calles y deslumbraban la culta ciudad de fracks europeos. Doctores, abogados y generales se apreciaban a la vista, familias de elevada clase como los Ocampos y los Dávila, personajes importantes para la vida y obra de Facundo. Cuando el sonar de las tormentosas pisadas de los gauchos, enfermos de cólera, se adentraron a la magna ciudad, la violencia, el dolor de las madres y la sangre fueron pintando las casas de lo que fue un pacífico terreno de oportunidades. Todo era destrucción. Por este hecho, Faustino accede con una notable personalidad riojana, quien se dignó en comentarle la deplorable actualidad. Una población que se redujo a 1500 almas a causa de la muerte o el exilio, casi sin letrados, doctores o abogados, templos destruidos, el comercio monopolizado por los violentos líderes de la campaña y con un sentimiento de abrupto retroceso comercial e institucional. Otra gran ciudad que ha sido amenazada, no destruida en su totalidad, sino con la soga al cuello por la barbarie, es sin más que San Juan, tierra de agricultores y comerciantes. Se mostraba como un territorio libre de caudillos. La civilización no solo está compuesta por esas grandes personalidades que dan a las ciudades libres, sino que también se suman los ciudadanos errantes, producto de las campañas que aquejaron a sus provincias, como La Rioja y San Luis. Su decadencia comienza con la llegada de Quiroga. Este se apoderó y designó a un cualquiera al poder. Las comunidades se rebelaron contra este y retomaron la soberana batuta, hasta que el general Brizuela la conquistó nuevamente para dárselo a un tal Benavides, gaucho pacífico que frenó el despotismo en la sangre innecesaria, aunque, como toda comandancia liderada por la barbarie, intoxicó el espíritu del progreso. Es así como una población de 40.000 hombres está exenta de la ley, seguridad y educación. Los tribunales son ocupados por seres sin el mínimo conocimiento de las leyes, mismo también porque las escuelas perdieron relevancia y, incluidas las facultades, se encuentran vacías de educadores que impartan el pensamiento crítico. Es ahora como la tristeza copó todas las calles de mi querida tierra natal, la bella y sabia San Juan. Capítulo 5. Vida de Juan Facundo Quiroga. Allá, en el vasto desierto que irrumpe entre 2 grandes ciudades, San Juan y San Luis, de triste soledad y desamparo, se da una mítica escena que marcará la historia de nuestros suelos. Se dice, por sus palabras, que una puñalada, o sea un acto común entre los gauchos, obligó a un joven Facundo a su partida. La justicia lo perseguía.
Apresurado y a contratiempo, el raudo se pierde en lo que se conoce como una travesía, es decir, el profundo e inhóspito desierto. Al no tener a mano un caballo a su disposición, el mismo corre 6 leguas a pies con la montura al hombro, hasta que avistó lo que es para el hombre rudimentario el terror de los llanos, un tigre cebado. En las estancias cercanas, se oyó decir que la bestia tiene una poderosa fascinación por la sangre humana. Ya son 8 las víctimas de sus garras. Quiroga, al reconocer los bramidos del felino, se sube al único árbol que pudo divisar. El terrible animal olfatea sin cesar la carne humana, pero no la puede encontrar. La furia se apodera de él, y, cuando logra ver una montura, la desgarra y la destroza en 1000 pedazos. En eso mira al final del árbol. Cruza las miradas con el pobre humano que en sus ojos se denota la angustia. Salta una vez, no llega. Salta otra y se cae. Los rugidos de impaciencia alimentaban el sádico espectáculo. Ya cansado, se recuesta para esperar que su presa pierda las fuerzas y caiga ante sus feroces garras. Más de 2 horas pasan en la inmensidad del ardiente infierno, sin agua o alimento que reviva las ansias de seguir colgado sobre las ramas. Devastado por el miedo y el calor, supuso que su fin se acercaba. Cuando de repente siente el rumor del galope, mira al horizonte que anuncia a 2 jinetes. Estos, que siguieron las huellas del tigre, se aproximaron sorpresivamente al siniestro, sacaron los facones y la brutalidad de las apuñaladas lograron finalizar la agonía del joven Quiroga. Entonces supe lo que era tener miedo, dijo el general riojano ante sus oficiales, mismo que ante la fascinante historia contada, decidieron apodarlo como Facundo, el tigre de los llanos, y él no se disgustó. La fisionomía del caudillo es fornida, de una baja estatura, de espalda ancha y de cara poblada por el vello espeso. De tez pálida morena, su grotesca y voluptuosas cejas le daban a sus oscuros ojos un aspecto temible, más sabiendo que nunca mira de frente, sino que inclina la cabeza hacia abajo cual perro rabioso. Nacido en La Rioja, criado por una humilde familia pastora, su padre lo envía a San Juan, la que fue su segunda tierra, con el noble fin de incursionarlo en lo básico, leer y escribir. La escuela fue donde mostró su verdadera cara, un joven huraño y solitario, que no temía en pegarles y subordinar a los demás niños de su curso. Un día, el magister, es decir, el profesor, entró al aula con un nuevo látigo de cuero. Se encontraba ya cansado de los quilombos que desataba Facundo. Los niños pasan de estar enteramente aterrados a ansiosos, porque el señor les anuncia, extasiado, que lo estrenará con Quiroga. El joven de tan solo 11 años es avisado por sus compañeros, y al día siguiente va con una siniestra sonrisa, con la búsqueda de ponerlo a prueba. El magister redacta los puntos para la lección oral. Facundo se precipita y pide responder las preguntas, sin haber estudiado, obviamente. La primera pregunta mal respondida, la segunda mal, la tercera peor, y cuando falla por 4ª vez, ya en forma de chiste, el magister, ya recaliente, agarra el látigo. Cuando el gaucho se lanza contra él, le rompe la boca y lo tira de la silla. Sin pensar 2 veces, sale de la escuela y se esconde en unos parrones de una viña, donde no se lo saca después de 3 días. Es acá donde se denota ese espíritu de desobediencia civil que tanto lo caracteriza, esa alma que va a desafiar más tarde a la sociedad entera. Su pubertad solamente reafirmó su esencia. La adicción al juego, la reputación creada a base de riñas y faconazos, hizo de él un errante de la justicia. Los valores de la familia de Quiroga no fueron interpelados en Facundo. Él hizo de su suerte y moral un mundo que justificaba su violencia. Data que, en 1806, su padre le encarga un pedido de grano a Chile. Su destino fue el mismo que los arreos de ganado desde su estancia familiar. Se los jugaba y los perdía todos. Uno de sus soldados, del ya célebre caudillo, le pregunta cuál es la parada más grande de su vida. Quiroga le contesta que fueron 70 pesos. El soldado le pareció ilógico. Estaba en presencia de 200 pesos que habían ganado el caudillo. Facundo, para que lo entienda, le explicó que de pibe estaba de peón en una estancia en Mendoza. Laburó con otros peones que lo apodaron el padre. Su determinación era clara. Él solo los dominó y autoproclamó jefe. Pasado el año, la doña le da su sueldo final, 70 pesos. Con esa plata se dirige a la pulpería, se la juega y pierde. Se retira con cierto enojo cuando se acerca el juez de Toledo. Le pidió los papeles del jinete.
Facundo no se molesta y se acerca para dárselos, con la mano en la cintura. Cuando estaba a la par, su mano se apodera del facón y lo mata. Por venganza, por impulso, Quiroga da con otra de sus anécdotas que enaltecen su figura como el gran adversario de la autoridad. En 1810, es reclutado en Buenos Aires como soldado al regimiento de los arrieños, comandado por el general Ocampo, su compatriota. Así como fue, se hubiese consagrado como los grandes héroes de la historia argentina, pero su instinto primitivo reprimió esa idea. La disciplina absoluta y la demora de los ascensos obligaron a Facundo a crearse solo con sus valores y tradiciones. Estas decisiones poco a poco iban plasmando en Facundo una mala reputación. No había respeto, sino odio y terror en su nombre. Deserta de Buenos Aires y se une a las filas de Ramírez, vástago del célebre Artigas. Este hecho enciende las alarmas de Dupuy, gobernador de San Luis, quien decide aprender al gaucho, encerrándolo en una de sus prisiones, misma que el gran general José de San Martín eligió para llevar a los españoles apresados. De soldados a magnos generales realistas conformaban la cárcel en que Facundo se encontraba sentado. Harto e impaciente, Quiroga se hace un macho del grillo, es decir, el perno de las esposas. Se libera de los barrotes y le abre el cráneo a uno, mata a otro y así con los demás. Se adjudica 14 muertes, él solo contra los realistas. Este gran acto de patriotismo, según la sociedad que repudiaba la monarquía, se maravilló de su brutalidad y valentía. Con esto saldó sus cuentas con la comunidad y la ley, y su apellido empezó a vociferarse por los pagos del interior. Finalmente, Sarmiento concluye con una de las peculiaridades más increíbles del caudillo. Facundo posee un misterio ensordecedor, una aura muy oscura que aqueja a la plebe, y principalmente a la montonera que dirige. Encontraba al mentiroso de turno, a quien robaba o participaba en un acto que no era aprobado por él. Contradecir su palabra era condenarse a 50, 100 o incluso 300 latigazos. Para ellos, su presencia era divina y su palabra sagrada.